Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte con todo nuestro corazón, reconociendo, Señor, tu soberanía, tu grandeza, que tú eres nuestro gran Dios. Tú eres nuestro gran Dios. Te damos muchas gracias. Bendito seas, honramos tu nombre y queremos pedir que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón por medio del mensaje de esta mañana. Por favor, te rogamos, habla a nuestro corazón, enséñanos, por favor, más acerca de ti, de tu buena voluntad, de cómo tú operas en el corazón, Señor, de las personas, y qué es tu gran obra que tú haces. Por favor, enséñanos, te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bien, quiero comenzar este mensaje con una reflexión o con una idea sobre viajar. La mayoría de las personas cuando piensan en viajar, ¿en qué están pensando? Cuando pensamos en viajar, cuando pensamos ir a otros lados, ¿qué es lo que estamos pensando? Algunos están pensando en la emoción que causa conocer nuevos lugares, explorar esos lugares. Y aquellas personas que les gusta pues la aventura, les gustará los paisajes, les gustarán las playas, les gustarán los lugares abiertos con grandes vistas, tal vez un gran cañón, tal vez una cascada, tal vez un lago. Y cuando se piensa en viajar, se está pensando en los lugares, llegar y disfrutar los lugares, conocer nuevos lugares. Algunas personas les emociona la parte de otros idiomas, otras culturas. Ay, viajo a otro lado y voy a otro lado para conocer otro idioma. Y qué raro se escucha cuando se está escuchando otro idioma y no sabes ni qué estás oyendo. O puedo recordar, una vez un amigo me compartió la experiencia de haber ido al aeropuerto de Japón y estar viendo ahí todos esos jeroglíficos o todos esos símbolos en el aeropuerto en donde no les entendía absolutamente nada. Gracias a Dios en los aeropuertos también está todo en inglés y el que sabe inglés y puede leer inglés, pues se defiende un poquito y se puede orientar. Pero estar leyendo o estar oyendo otro idioma, a muchos les causa también esta emoción de viajar a otro lugar. Pues otros son más movidos por la parte de la gastronomía o del gusto, de estar probando cosas nuevas, diferentes, sobre todo los que tienen estómagos fuertes, los que tienen estómagos débiles, pues hasta les da temor y que les vaya a causar algo daño y están con esa reserva de ¿y cómo será la comida? ¿Me caerá bien? Pero viajar para muchas personas conlleva muchas connotaciones emotivas. Se siente emoción pensar en viajar, pensar en ir a otro lado. Pero también tenemos que reconocer que para viajar se necesitan recursos y también se necesita una preparación, una planeación de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y para qué, cuál es el propósito de ese viaje y con qué recursos se va a hacer ese viaje. La mayoría de las personas, cuando está pensando en viajar, no tiene en mente lo que el personaje que el día de hoy vamos a estudiar, que es su motivación principal para viajar y para ir a otro lado. Dios quiera enseñarnos a través del buen testimonio de esta mujer, de esta persona, y entender que Dios tiene un propósito siempre más alto o más grande que nuestros propios propósitos o que nuestros propios intereses. Y que Dios quiere cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Miren, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a Romanos. Romanos capítulo 16, y ahí vamos a descubrir quién es este personaje del cual vamos a estar estudiando el día de hoy. Es una mujer que pasa a la historia como una mujer honorable y vamos a aprender por qué. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Palabras del apóstol Pablo
en esta carta a los romanos, que sabemos que es palabra de Dios, dice, versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. De quien vamos a estar aprendiendo hoy el testimonio es de esta hermana Febe, que el apóstol Pablo recomienda. Está recomendando a la iglesia en Roma que reciban con bien a esta hermana que viene de la iglesia de Corinto. Cencrea es parte de la región de Corinto y es de la iglesia de Corinto, y la Biblia la describe como diaconisa. Bien, primero vamos a desmenuzar un poquito qué significa esta expresión de diaconisa. Vamos al libro de los Hechos, ahí es la primera vez que se menciona el nombramiento de diáconos y para qué son los diáconos. Hechos capítulo 6, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también como muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra diáconos, o hay esta mención de encargar a nuevos hermanos para una obra dentro de la iglesia. Bueno, la palabra diácono significa el que sirve o el servidor. Y la Biblia nos está describiendo a la hermana Febe, que está recomendando el apóstol Pablo, como diaconisa dentro de la iglesia de Corinto. Según este proceso que se vivió aquí en la primera elección de diáconos, para que una persona fuera elegida, reconocida dentro de la iglesia como diácono, tenía que ser una persona de buen testimonio, tenía que ser una persona llena del Espíritu Santo, tenía que ser una persona, dice aquí en el versículo 3, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué significa esto? O traducido, necesitaba ser una persona que había dado un testimonio genuino de su fe, de su conversión, una persona que no estaba viviendo para deleitar su carne en las cosas de pecado, sino había entendido que tenía que vivir para Dios y se sujetaba a la voluntad de Dios y vivir en el Espíritu Santo, en su poder, para obedecer y para glorificar el nombre de Dios. Y esto era de buen testimonio para las demás personas. La sabiduría precisamente es tener el conocimiento y aplicar el conocimiento en la necesidad y en la situación adecuada conforme a la voluntad de Dios. Esto es sabiduría. Ya se conoce del Señor y entonces se camina en consecuencia a una fe y obediencia con el Señor. Bueno,
En el caso de Hechos capítulo 6, la elección de estos 7 varones como diáconos para servir las mesas, para atender a las necesidades de la iglesia, los que se estaban congregando, a la situación particular de la que se está hablando en Hechos capítulo 6 es la distribución de los alimentos y que no hubiera murmuración entre griegos y hebreos, que no se sintiera que hay una distinción, que primero eran unos y otros estaban desatendidos, y sobre todo el asunto de las viudas y sus hijos, que fueran atendidos correctamente, con prontitud, en la distribución de los alimentos. Esto es muy interesante porque entendemos entonces que la obra del Señor se hace en conjunto, se hace en comunión. El apóstol Pablo pone el ejemplo en Primera de Corintios, cuando habla sobre los dones, cuando habla sobre el ministerio, cuando habla del servicio, de que somos un cuerpo y que todos somos miembros del mismo cuerpo, pero tenemos diferentes funciones y que tenemos que participar de las diferentes funciones para que el cuerpo pueda avanzar, pueda caminar y desarrollarse correctamente. La labor de los diáconos en los diferentes servicios que pudiera haber es tan valiosa y tan importante dentro del cuerpo para que el cuerpo esté bien, para que el cuerpo se desarrolle correctamente en plenitud conforme al plan de Dios, como lo es la labor de orar, de predicar la palabra. Todas las funciones son importantes y todas las funciones son espirituales. Barrer la casa, que esté lista para que entonces haya un servicio de bendición, es tan importante como preparar el mensaje en oración y compartirlo. No vale más el predicador y no vale más el que limpia, no vale más el que sirve las mesas, no vale más el que canta en la alabanza. Y dense cuenta que a veces esto en la iglesia moderna se interpreta de manera diferente. Pareciera que es más espiritual el pastor que se para y está predicando, o es más espiritual el que está cantando en un micrófono, o es más espiritual el que está dirigiendo la oración. Y esas personas se ven, pero ¿qué pasa con el que fue a limpiar ayer y dejó las sillas listas? ¿Qué pasa con el que aportó para que hubiese un desayuno? ¿Qué pasa con el que atiende a las necesidades de una manera oculta, sin ser vista y sin ser reconocida? Esos no se ven, pero son muy importantes dentro de la labor del cuerpo de Cristo. Bien, la labor de los diáconos entonces es una labor sumamente importante. Vamos a ver otra mención acerca de los diáconos para que entendamos un poquito más esta idea de, pues sí, de la función de los diáconos. En 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, ahí nos habla también de algunas cualidades o características que los diáconos tenían que tener, las personas que servían tenían que tener. Dice 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense qué interesante aquí las características que describe acerca del diaconado. Tienen que ser personas confiables, tienen que ser personas honestas. Me gusta mucho recordar la expresión de nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis.
frutos dignos de arrepentimiento, mencionaba Juan el Bautista. Si una persona ha decidido caminar con Cristo, si una persona ha decidido, ya entendí que debo rendir mi vida al Señor y que debo caminar con el Señor, entonces, ¿qué es lo consiguiente en la fe? Claro, por la fe recibe la gracia de Dios, la salvación, por la fe recibe el perdón de sus pecados, por la fe recibe esta nueva vida en Cristo Jesús, por la fe recibe la promesa de la vida eterna. Pero ¿qué sigue como resultado de esta fe? Vivir de una manera que es digna del Señor que nos está llamando. Y entonces, aquí describe ser honestos, sin doblez, no codiciosos de ganancias deshonestas, no dados al vino, una fe con limpia conciencia, irreprensibles. En el caso de las mujeres, el versículo 11 dice, honestas, no calumniadoras, es decir, que no inventen historias que no existen, que no anden hablando mentiras, que no sean prejuiciosas, no, que sean sobrias. La palabra sobria significa precisamente que sean veraces con lo que dicen, que no estén diciendo cosas que no se deben decir, sino veraces y que sepan hablar como cuando la palabra se sazona con sal. O sea, ¿la sal para qué sirve? Para condimentar. Entonces, una mujer sobria es una mujer que va a hablar sus palabras no para atacar, no para dañar, no para ofender, agredir, injuriar, calumniar. ¿Para qué? Para edificar, para animar, para exhortar. Eso es palabra sazonada con sal y a eso se refiere esta expresión de que sean sobrias y fieles en todo. Dense cuenta entonces y démonos cuenta que el ministerio del diaconado, del servicio, implicaba personas de una fe comprobada, de un testimonio comprobado, de fidelidad al Señor, de amor al Señor, de entrega al Señor, y esto es algo de mucho reconocimiento, tremendo reconocimiento. Entonces, ¿quién es esta mujer Febe? Regresamos a Romanos capítulo 16. Nos está diciendo entonces que Febe es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ya les mencioné que Cencrea es una de las ciudades de Corinto. Y el apóstol Pablo la está reconociendo como una mujer fiel, una mujer obediente, una mujer íntegra, de buen testimonio, que está viajando hacia la iglesia de Roma. No sabemos exactamente por qué estaba haciendo este viaje, pero sí sabemos que su motivación principal no era lo que motiva a muchos de los aventureros que hacen viajes. La mayoría de los aventureros que hacen viajes, ¿por qué quieren hacer viajes? Por conocer otro lugar, por conocer otra cultura, por aprender de su comida o por conocer un buen paisaje, una buena ciudad. Al final de cuentas es algo que los motiva dentro de sí mismos para obtener algo para sí mismos. En el caso de Febe, esa no fue su motivación principal de hacer el viaje. ¿Saben cuál fue la motivación de Febe para hacer el viaje? Servir al Señor. Ser un instrumento del Señor de bendición a la ciudad que llegaba. Miren, la tradición nos dice que posiblemente Febe conocía la enfermería. La tradición nos dice que posiblemente Febe era una mujer de buena posición económica, o sea, que tenía algo de recursos. Si no era rica, pues a lo mejor tenía algo de recursos, pero que ocupaba esos recursos precisamente para financiar sus viajes, para ir y ayudar a los enfermos en otro lugar. Y ella ponía el conocimiento que tenía y las habilidades que tenía para servir dentro de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo la está reconociendo como una servidora en el lugar de donde viene, una diaconisa, alguien que
fue útil en el lugar en donde estaba y que al lugar a donde va es útil con los talentos, con los dones, no para pensar en sí misma, no para pensar en sus deleites o en sus logros. Otra vez, y regreso a esta idea moderna. Miren, a mí me da mucha tristeza cuando la gente tiene como fin, ay, yo quiero viajar a Europa, ay, yo quiero conocer Estados Unidos, o ay, yo quiero, y tiene como fin conocer un lugar o viajar, pero solamente para satisfacer su hambre o su necesidad o su ego de estar en otro lugar. Recuerdo mucho aquí en Querétaro se hace la Feria de las Naciones en determinados momentos, y la idea de esta Feria de las Naciones es presentar la cultura de diferentes países. Mis hijos más pequeños, siendo niños, se emocionaban mucho para que fuéramos a esta Feria de las Naciones, y una de las cosas más emocionantes para ellos era tener este pasaporte que les daban a la entrada y pasar a los diferentes lugares que representaban los diferentes países, y que su pasaporte les fuera sellado por que ya visitaron ese lugar. Y se emocionaban mucho jugando, diciendo, yo ya tengo 5, yo ya tengo 10, yo ya tengo 30 sellos, como diciendo, ya visité todos estos lugares. Y es lindo esta idea de conocer muchos lugares, visitar muchos lugares, pero es más lindo hacerlo no con la motivación de conocer solo los lugares, no con la motivación de, voy a probar la comida diferente, voy a conocer la cultura, voy a conocer el idioma. ¿Por qué no? Voy a servir a Dios. Voy a ser un instrumento en las manos de Dios para la gloria de Dios, para que se cumpla un plan eterno. Febe tenía esto en la mente y en el corazón. Y aquí quiero animar a todos los que me están escuchando. La palabra de Dios dice, porque mis pensamientos son más grandes que tus propios pensamientos. Mis pensamientos son más altos. Cuando tú te decides servir a Dios para la gloria de Dios, Dios te va a llevar a algo mucho más alto, mucho más grande de lo que tú mismo te puedas imaginar o querer. Recuerdo el testimonio de una hermana que conocemos y con la cual nos relacionamos, que decidió servir al Señor, y un buen día el Señor la llevó a un barco. Y en este barco visitó muchas naciones del mundo, pero era un barco que tenía una capacidad especial o un propósito especial, que era llevar el mensaje del evangelio a todos esos lugares. Y ella puede estar muy feliz de que su pasaporte está sellado de muchos lugares, pero está más feliz porque en todos esos lugares dieron testimonio de la obra de Cristo, del gran poder del Señor. Qué hermoso. Y así es nuestra hermana Febe. La hermana Febe que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, tenía la disposición de viajar de un lugar a otro, de conocer un nuevo lugar, pero teniendo en la mente y en el corazón que era por el servicio del Señor, y por consiguiente por el servicio a los santos, por el servicio a la iglesia, por el servicio a la comunidad de fe. Hermanos, hay gran virtud en servir a los demás. ¿Qué tan importante fue esto y qué tan trascendente fue esto en la vida de Juan Wesley? Que Juan Wesley fue conocido como uno de los grandes precursores del avivamiento en su época. Y miren, el corazón de Juan Wesley fue preparado desde que era niño por su mamá. Y su mamá le enseñaba y le animaba y le decía, el propósito de la vida, el propósito de servir al Señor tiene que ver con que hagas todo el bien que puedas, a la mayor cantidad de personas que puedas, durante el mayor tiempo que puedas. Y vez tras vez se lo afirmaba desde pequeño. Servir al Señor significa, haz todo el bien que puedas, a la mayor cantidad de gente que puedas, durante el mayor tiempo que puedas. Y yo creo que Juan Wesley entendió muy bien la parte de, la vida no se trata de alcanzar mis propósitos, mis metas, mis ideales. La vida se trata de alcanzar los propósitos de Dios. Y por eso les leí Eclesiastés capítulo 3.
Si te das cuenta, en el último versículo que les leí de Eclesiastés capítulo 3, regresamos ahí. Eclesiastés capítulo 3, leímos versículos 11 y 12, y al final del versículo 12 dice, no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. ¿Qué es alegrarte y hacer bien en tu vida? Cuando estamos dependiendo del Señor, cuando estamos decidiendo por cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, es que tu corazón haya contentamiento, gozo, alegría en servir a Dios, por encima de servirte a ti mismo, por encima de cumplir tus logros, tus objetivos, que tu corazón haya gozo y alegría en cumplir la buena voluntad de Dios. Y la segunda expresión dice, y hacer el bien. Cuando la vida haya un propósito y un sentido de hacer el bien por los demás, eso es honorable. La mayoría de la gente ve por su propio bien, porque no tiene la fe suficiente de que Dios verá por su bien. Pero no se trata de que veamos por nuestro propio bien y ya. Se trata de que mantengamos la confianza y la seguridad en Dios, que Dios cuida de nosotros, que estamos seguros en las manos de Dios y que por consiguiente entonces nosotros podemos dedicar nuestra vida a servir a los demás, a ver por el bien de los demás, a medida de nuestras posibilidades. Dios no te va a pedir lo que no eres y lo que no tienes, pero sí puedes servir a los demás con lo que eres y con lo que tienes. Dios está formando de ti y está haciendo de ti una persona de bien que puede usar por el bien de los demás. La mayoría de la gente está pensando en lo que no tiene. Ay, y si yo tuviera esto, yo podría hacer aquello. Y si yo tuviera esto, entonces yo sí me comprometería a hacer aquello. No, necesitamos tener un pensamiento diferente en donde, Señor, ¿qué sí tengo? ¿Quién sí soy? Y si realmente eres hijo de Dios, si realmente el Señor ha transformado tu corazón, lo primero que tienes que reconocer es que sí tienes mucho que dar. Si tienes al Señor en tu vida, tienes mucho que dar. David lo entendió muy bien. Esta mañana estaba recordando con esta clase de liderazgo el testimonio de David. David lo entendió muy bien. No confió en sus propias capacidades o habilidades, estaba confiando plenamente en el Señor cuando venció a Goliat. Y qué gran proeza. Vencer al gigante que tenía atemorizados a todos los soldados, hasta el rey Saúl. ¿Pero por qué lo pudo vencer David? ¿Porque confió en sus habilidades o en sus capacidades? Más bien porque le creyó a Dios, creyó en el gran poder de Dios que actuaba. Entonces, tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Reflexionar un poco y decir, bueno, ¿quién soy? Si soy hijo de Dios, el Señor cuida de mí. Y el Señor tiene mi vida en sus manos y mi vida está segura en sus manos. Y podemos alegrarnos y gozarnos de que estamos seguros en la mano del Señor. Si alguien que me escucha en este momento no tiene la seguridad de que está en la mano del Señor, no pierda un instante más. Porque el Señor quiere tomar nuestras vidas y darnos esta seguridad. Tal vez lo único que impide es que te pongas a cuentas con Dios y le digas, Señor, perdóname, yo nunca me he puesto a cuentas contigo. Yo siempre he pensado que creo en Dios, pero nunca he hecho una reflexión profunda de decir, Señor, perdóname, límpiame, toma mi vida en tus manos y dame esta seguridad y confianza de que tú eres mi Señor, de que yo soy hijo tuyo. Quiero caminar contigo. Hoy es el día de ponernos a cuentas con el Señor. El Señor quiere perdonarte, el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere que vivas como hijo obediente y agradecido, tomado de su mano. Febe lo entendió muy bien y regresamos a terminar el testimonio de la hermana Febe, que estuvo dispuesta a viajar de un lugar a otro
pero no para cumplir sus deleites de viajera por el mundo, o de lograr conocer otra cultura, otro idioma, otra comida, sino por el gran deleite de servir al Señor, de ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Y la gloria es del Señor, no es de Febe, es del Señor. El apóstol Pablo la recomienda y anima a los hermanos de Roma que la reciban como es digno de los santos. ¿Cómo se recibe como es digno de los santos? Hermanos, con lo mejor que tenemos, con lo mejor que somos. Esto es algo muy lindo, muy hermoso. No se trata de lo que no tenemos, se trata de lo que reconocemos que somos y dar lo mejor de nosotros, siempre, en cada circunstancia, en cada situación. Eso es recibir como es digno de los santos. El apóstol Pablo estaba reconociendo también y animando a la iglesia en Roma a que la ayudaran en cualquier cosa que necesitara. ¿Por qué? Porque ella llevaba la encomienda de servir a los necesitados. Y siempre que se trabaja sirviendo a los necesitados, ¿qué crees? Toda ayuda suma. No hay ayuda que sobra. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, apoyen, hagan equipo, trabajen en común acuerdo para que sus esfuerzos se multipliquen. Cuando se trata de servir a los necesitados, toda ayuda suma. Y claro, se tiene que coordinar correctamente, se tienen que tener planes, pero al final de cuentas, lo más importante, se tiene que tener el corazón de ayudar y de servir. Si no se tiene el corazón de ayudar y de servir, eso sí estorba. Una persona que no tiene la disposición para ayudar y servir, sí estorba. Pero el que tiene la disposición de ayudar y de servir, suma, participa. Termina el apóstol Pablo diciendo, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Yo no sé qué es lo que a ti te gustaría que tu epitafio el día en que ya no estés en esta tierra, o la gente recuerde de ti, pero esta es una frase interesante. La persona que aquí yace ha ayudado a muchos, ha visto por el bien de muchos y de mí mismo, ¿no? Qué interesante. Quiero concluir este mensaje diciendo, una persona que se caracteriza por ayudar a los demás siempre va a ser una persona bienvenida, recibida, porque está pensando en el bien de otros. Pero una persona que es egoísta, una persona que no le interesa ayudar a los demás, rápidamente se sentirá que sobra, o cuando no está, no se extrañará. Pero una persona que ayuda a los demás, que ve por el bien de los demás, se extraña. Que seamos, Dios quiera, que seamos de los que la gente recuerda. Vivió para ayudar a los demás. Vivió para servir a los demás. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de tu preciosa palabra. Señor, gracias por el testimonio de una hermana en la fe. No sabemos mucho a detalle, pero con lo que has dejado en el legado de tu palabra nos es suficiente para distinguirla como un gigante de fe, como una mujer de buen testimonio, como una mujer que decidió vivir para servir a los demás y que fue honrada y reconocida. Señor, hay gran valor, hay gran virtud en decidir servirte a ti y servir a los demás. Queremos pedir, por favor, Señor, un corazón como el de Febe, que estuvo dispuesta, Señor, a utilizar sus habilidades, dones, talentos, las virtudes que tú le habías dado para el servicio de los demás. Por favor, Señor,
Danos esta gracia, un corazón que tenga la disposición de ver por los necesitados y de estar dispuestos, Señor, con los recursos que pones a nuestra mano, ver por el bien de otros. Por favor, te lo rogamos. Gracias. Danos este corazón, esta actitud, y también ayúdanos a discernir, Señor, cuándo son los momentos de hacer equipo, como esta petición que el apóstol Pablo está haciendo a los creyentes en Roma, que ayuden en cualquier cosa que se necesite. Dios, a veces no tenemos que ser los de la iniciativa, a veces no tenemos que ser los de liderazgo, tenemos que ser los de apoyo, tenemos que ser los que provean los recursos, tenemos que ser los que hagan el segundo esfuerzo, el tercer esfuerzo, el siguiente frente en la batalla, en proyectos, Señor, que tú quieres llevar a cabo y adelante, y solamente se hacen en comunión, en comunidad, en la unidad del cuerpo de Cristo, participando, Señor, de una gran obra. Y queremos pedir, por favor, danos este corazón, este discernimiento, como leíamos, Señor, en tu preciosa palabra, al leer la descripción de los diáconos, varones llenos de Espíritu Santo, de fe y de sabiduría. Danos esta sabiduría, danos esta gracia de sumar, de aportar, de ver por el bien de las cosas que tú quieres levantar, de las cosas que tú quieres hacer para el engrandecimiento de tu obra. Gracias, bendito seas, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.